por primera vez el número de positivos supera al de nuevos curados, como ha venido sucediendo a lo largo de los días pasados. El número total, en total han sido 45 nuevos positivos frente a 41 nuevos curados, con lo que la cifra total de personas con COVID activo en la ciudad es de 1.190. 29 de ellas están hospitalizadas y 10 personas en la unidad de cuidado intensivo. Este quizá es el dato más crítico en cuanto a ocupación, que ya se sitúa en el 78%. Nos referimos a ocupación en la UCI. En medio de todo esto hay un dato esperanzador y es la noticia positiva que hemos recibido esta semana con las dos vacunas de Pfizer y la de Moderna, que parece que está en un estudio muy avanzado y que parece ser que a 1 de enero podrían estar suministrándose en España. Antes de nada, le voy a pasar a presentar a nuestro invitado y después entramos en materia. Tenemos con nosotros a Elena Fernández Treviño, del Partido Socialista. Buenas noches, Elena. Muy buenas noches, Auxía, y a todos. Jesús Delgado, de diputado no adscrito de la Asamblea. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, gracias por la invitación. Fadela Mojatar, Partido Popular. Buenas noches, Fadela. Buenas noches y buenas noches a los televidentes de Televisión Melilla. Y Irachi Busian, Coalición por Melilla. Buenas noches, Irachi. Gracias a todos por estar aquí. Buenas noches, Fausia. Buenas noches a todos. Pero hoy también le vamos a hablar de la polémica que se ha suscitado en torno a la notificación el pasado sábado de 435 nuevos curados en un solo día, pero en realidad no fueron de un solo día. Es un dato desfasado que notificó Salud Pública el sábado, pero pertenecen a personas curadas durante los meses de julio, agosto y septiembre, creo recordar. Hablaremos de eso con nuestro invitado y también hablaremos, pues el próximo día 23 de noviembre se cumple el plazo de las actuales restricciones y el Gobierno pues se prepara para dictaminar otra nueva, endurecer las actuales o relajarlas, que en este último caso, tal y como están las cosas, dudo que se relajen las restricciones. Y el sector de la hostelería, que está con su establecimiento cerrado, sigue movilizándose. De hecho, mañana también tiene anunciada otra movilización y piden principalmente pues eso, participar en la mesa de la Comisión de Desescalada para la reapertura de sus locales. Piden que se les permita abrir sus locales y también que se agilicen las ayudas que se les prometieron. Bueno, yo ya me callo y os dejo a vosotros. Empezamos, si queréis, por los datos que se notificaron, los datos desfasados que se notificaron el pasado sábado. Elena, empiezas tú, por favor. Sí, bueno, pues efectivamente es verdad que la noticia nos sorprendió un poco a todos al recibir ese desfase en un momento además en el que, bueno, son momentos además muy sensibles y entendemos perfectamente pues la sorpresa y un poco la conmoción en primera mano, ¿no? que pudo causar. Ese desfase es verdad que si lo vemos y hemos leído las noticias en los últimos meses, ha pasado en otras comunidades, es decir, que en el recuento de todos esos índices que nos van marcando las autoridades sanitarias y el número en este caso de curados o de altas u otros números que han ido fallando también en otras comunidades, no se han ido comunicando en el tiempo y la premura que necesitaban, pues ha pasado, como digo, en otras comunidades también. Y bueno, no creo que tenga que añadir mucho más que lo que añadieron ya los propios protagonistas, ¿no? Los sectores implicados salieron en una rueda de prensa conjunta, el consejero de Salud Pública y el director provincial del INGESA, director territorial del INGESA, y bueno, hablaban bueno, realmente que sí, que no podían volver a pasar este tipo de cosas, pero que bueno, que dentro del trabajo, de la cantidad de trabajo acumulado que tenían y de la comunicación, quizá que no tiene toda la celeridad que debería, pues que había habido ese recuento, esa revisión del recuento y que por tanto se había tenido que poner al día y posiblemente todavía el desfase pues pudiera ser algo mayor en cuanto a la revisión de los días que venían por delante, ¿no? Que todavía podía ser algo mayor. Claro, eso en un principio nos deja un poco sorprendidos, sobre todo porque es verdad que los datos, las cifras numéricas en este momento son muy importantes para tomar determinadas decisiones, pero yo creo que hay que recalcar, y eso fue lo que ellos
comentaron, y creo que es lo importante también, ¿no? Además de otras cosas, que no tienen nada que ver el número de curados con las medidas tomadas, porque la incidencia acumulada se toma única y exclusivamente en torno a la cifra de contagiados, ¿no? A la incidencia acumulada en las últimas semanas, ¿no? Entonces, esa incidencia en Melilla era muy grande, era muy elevada, estábamos y seguimos estando en una cifra muy por encima de lo admisible, y claro, esto justifica que las medidas pues fueron correctas, y de hecho empezamos a ver que la curva ha descendido de una semana a esta parte, lo cual indica que esas medidas han sido correctas. Más allá de eso y del revuelo inicial, bueno, pues obviamente el saber también que hay muchísimas personas curadas que no sabíamos, indica en todo caso bueno, que vamos en mejor camino del que pensábamos, ¿no? Pero no creo que por ello bueno, pues tengamos que cambiar ninguna de las medidas, digo, hasta ahora, de las que habíamos tomado, o que hubiéramos tomado alguna medida que fuera incorrecta. Eso sí lo creo. Rachid. Sí, buenas noches. En primer lugar, bueno, ante todo, lanzar igualmente un mensaje de pésame y condolencia familiar y allegado, porque lamentablemente, pues, semana tras semana y sobre todo al inicio de cada programa lamentamos dichas muertes por la COVID-19, y deseamos y esperemos que volvamos a un programa sin tener que empezar con dicho pésame. Y igualmente, pues en ese sentido, lanzar un mensaje de aliento y de positividad con todos los contagiados actualmente, y esperemos que se recuperen lo antes posible, que seguramente así sea. Bueno, tengo que decir que suscribo prácticamente las palabras de la compañera Elena. Es cierto de que ese desfase a mucha gente le puede generar esa sensación de desazón o de incertidumbre, pero bueno, tiene que quedar en eso, en las explicaciones oportunas dadas por los compañeros tanto del INGESA como el responsable de salud pública. Yo creo que hay que tomarse dicha noticia como una noticia positiva, porque todo lo que sea nuevos casos dados de alta o nuevos curados tiene que ser pues un aliento, sobre todo para ir saliendo del bache en el que nos encontramos desde un punto de vista sanitario y económico. Y como bien ha comentado Elena, las medidas que se han ido tomando, los diferentes decretos, así como la declaración del estado de alarma, no se basa al fin y al cabo en el número de alta que se ha ido produciendo en la última semana, porque el desfase se viene dando en todas las administraciones, también en la propia administración central, y se mide en tanto en cuanto, pues a lo mejor el número de camas ocupadas en la UCI, en la tasa de positividad, y en base a ello y al criterio científico y técnico, pues se toman una serie de medidas. He escuchado, y a nadie se le escapa, que por parte a lo mejor del sector hostelero achacan a que a lo mejor las medidas se han tomado o no se hubieran tomado sin este nuevo indicador, pero creo que no. Yo creo que a nadie se le escapa que estamos pasando un octubre muy, muy malo, al igual que parte de este mes de noviembre, y las medidas que se han ido tomando con respecto a las restricciones no van encaminadas, evidentemente, a perjudicar a un sector. Yo creo que nadie que asuma un puesto de responsabilidad política o de gestión de gobierno quiere, evidentemente, hacer daño a su propia ciudad o a su propia economía. O sea, al fin y al cabo, es esta economía local, esa liquidez y esa recaudación de impuestos la que nos viene pagando el sueldo a cada uno de nosotros, y hay que ser consecuente y respetuoso con eso. Pero por eso hay que buscar ese equilibrio de conjugar salud con economía. Es algo que se viene convirtiendo de moda. Pero bueno, esperemos que ya en los próximos días hay buenos indicios por parte del sector hostelero y por parte del Consejero de Economía y Políticas Sociales. Creo que ya han iniciado conversaciones para ese proceso de desescalada, y esperemos que con los informes de los profesionales, porque al fin y al cabo no hay que olvidar que el político de turno toma la decisión en base a un informe clínico y médico, y hay que basarse en esa opinión, en la opinión de los médicos, de los profesionales sanitarios, a los cuales aquí ya aprovecho lanzar un mensaje de ánimo y de apoyo, que solamente tenemos que aplaudir por su incansable trabajo. Todos tenemos algún familiar, algún hermano, algún vecino que trabaja en el sector sanitario, y nadie duda, evidentemente, de su trabajo. No hay que achacarlo, evidentemente, a ningún error
por parte del personal sanitario, así que desde aquí mi reconocimiento. Yo creo que todas a una pues podemos ir por los próximos días pues teniendo buenas noticias y esperemos que en este caso la fiesta navideña se pueda pasar en las mejores condiciones posibles. Fadela. Sí, bueno, un poco empezar como han empezado todos mis compañeros. Lógicamente la situación de preocupación persiste, aparte de los datos que hayas podido dar, que en cierto modo empiezan a ser esperanzadores y lo que todos estamos deseando, desde luego. Nuestro pésame también pues a las familias que lo están padeciendo de una forma más directa, un zarpazo insoportable, lo que nos está provocando esta cruel pandemia. Pero dicho esto, yo quisiera decirle a mis contertulios que cada fin de semana se está convirtiendo ya en una triste coincidencia que tengamos que tener alguna información de sobresalto. Lógicamente aquí no se está culpando a nadie, pero si es que la ciudadanía lo único que ha hecho es asistir perpleja a una situación que es de la que tenemos que huir, lógicamente, y principalmente las personas que tienen una responsabilidad pública en nuestra ciudad. Y lo que tenemos que huir es de dar una imagen de desunión. Quiero decir, no es la ciudadanía, ni este partido, ni los diputados que estamos aquí lo que hemos, desde luego, achacado ni lanzado culpa contra ningún sanitario. Faltaría más, con un trabajo además ímprobo, un trabajo en el que están sin desfallecer para atender esta cruel situación. Pero no se puede permitir que dentro del mismo cuadro de mando salga el consejero de Políticas Sociales diciendo que no puede ocurrir, al día siguiente, en ese mismo fin de semana, el sindicato médico diciendo que no se les puede culpar, luego el sindicato de representantes sanitarios diciendo que eso tampoco puede ser. En fin, lo que yo quiero decir con esto, que es que al final la falta de una información coordinada, la falta de imagen de un cuadro de mando unido tan fundamental en épocas de crisis tan grave como la que estamos atravesando, y no se puede soslayar. Es decir, eso hay que hacer un esfuerzo de una manera denodada y de una manera persistente y no permitir que vuelvan a ocurrir, porque llevamos 3 fines de semana en los que yo recuerdo el presidente de la ciudad diciendo de repente un sábado que va a pedir el estado del confinamiento. Nos quedamos unos días sin ninguna información, sin saber nada. El otro fin de semana diciendo también otra información durante el fin de semana, que informaciones que luego miembros también del gobierno, de una manera o de otra, vienen a desmentir. Quiero decir, si hay alguna petición, si hay alguna demanda, que yo creo que también hablamos en nombre de toda la ciudadanía, el Partido Popular, que hemos hecho este gobierno, dentro también de la delegación del gobierno con la responsabilidad que tiene, dentro del cuadro de mando de la propia ciudad, es que por favor se actúe al unísono, se actúe de forma coordinada. Y esto no solamente hay que hacerlo, también hay que parecerlo. Creo que también ha faltado, como siempre, ese plus de información y de transparencia y que además sea una voz única, porque es que no transmite tranquilidad. Dicho esto, pues lógicamente las cifras y las medidas que se han adoptado, había una incidencia acumulada, está el Jesús, que además es sanitario y no lo podría explicar quizás mejor. No quiere decirse que se hayan o no se hayan tenido que tomar las medidas. Las medidas, desde luego, la situación era grave, pero la situación de intranquilidad y la sensación que tiene la ciudadanía de repente cuando empezamos a conocer 1.800 personas afectadas, casi 2.000 y de repente bajarla a 500. Puede ser una buena noticia en cierta medida, pero en otra medida esa intranquilidad y esa información quizás no veraz que hemos tenido en los últimos 4, 5, 6 semanas, no sé cuánto tiempo fue, hombre, también es una cuestión que habrá que hacerse la mirada e ir mejorando cada día en una cuestión que desde luego pues demandamos, ¿no? Y venimos denunciando prácticamente día tras día. Ojalá tuviéramos que venir a decir en esta semana, en esta participación en el programa, que hemos visto más coordinación, pero lamentamos decir, lo dejo para mi próxima intervención, pues cuáles han sido luego también las informaciones que nos han ido facilitando los miembros del gobierno a lo largo de la semana. Jesús. Bueno, vamos a poner un poquito de noticias reales de lo que realmente ha pasado. Vamos. La pelota sobre tu tejado porque te han aludido como sanitario. Sí, te lo voy a explicar y lo va a entender todo el mundo. Qué bien, eso es bueno. Vamos a ver, primero no hay que alterarse en sumo porque haya ocurrido esto, que de repente aparezcan 487 sanados que parece que vienen de la nada y que de repente pues parece ser que hay una descoordinación y una serie de historias. Bueno, vamos a ver. Esto en todos los sitios y en situaciones de pandemia suelen pasar con bastante frecuencia. Primero hay que contar que estos no son unos datos reales de un mes o medio mes o 15 días. Esto viene arrastrándose desde junio, julio, agosto.
¿Por qué? Pues es muy fácil. Vamos a ver. Quien tiene que notificar las altas y demás es Sanidad Pública, ¿de acuerdo? La Consejería de Salud Pública, la encargada de poner y dar a conocimiento las altas para que vayamos viendo a nivel nacional y a nivel local cómo va evolucionando el tema de la pandemia. ¿Qué ocurre? Pues que varios de los sanitarios, compañeros que están en salud pública, médicos, uno en concreto, pues ha sufrido la maldita enfermedad del COVID, ¿vale? Ha estado el hombre fastidiadillo y ha tenido que además confinarse su entorno. Con lo cual, imaginaros, toda esta cantidad de datos que de repente sacuden y que tienen que estar mandándose constantemente y controlando y vigilando, el que lo lleva de repente se pone enfermo y se confina. Y el de al lado también. Y el otro también. Y entonces recae absolutamente todo lo que llevan en un grupo de coordinación, cae sobre una persona solo. Entonces, imaginaros, esa sobrecarga es la que ha generado que en un momento determinado puedan surgir errores. Errores no hechos a conciencia, ni muchísimo menos, sino porque una persona que se puede ver desbordada en el momento de que tiene que hacer el labor o el trabajo de 3 o 4, pues imaginaros, ese ha sido el problema de esta situación y de esta información. ¿Dónde está el fallo fundamental? El fallo fundamental yo lo veo en que, muy bien, ha indicado Fadela, hay que tener más comunicación, cosas. Y hay que decir las cosas como son. No hay que decir ni primero, ni echar balones fuera, ni nada. Todo el mundo está aquí trabajando. Todo el mundo está aquí al pie del cañón. Los sanitarios estamos en primera línea de fuego y estamos pues sufriendo el problema ya no solo en nuestros pacientes, sino en los propios amigos, familiares y en la consulta diaria, que tienes que estar totalmente embofado por si viene alguien en un momento determinado, tú no vayas a contagiarte, tú a su vez vayas a contagiar a alguien más. Vamos, esto es muy problemático. Entonces, claro, yo verlo así un poco gratuitamente, de repente echarle a un colectivo la culpa, me parece, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo veo correcto. Entonces, aquí lo principal es, fijaros qué fácil ha sido explicar qué es lo que ha ocurrido. ¿Lo habéis entendido? Ha sido muy facilísimo, ¿no? Pues bueno, esto es la realidad de la situación. Ha pasado esto y esto es lo que ha generado que en un momento determinado, cuando esa persona desbordada empieza a encontrar información de aquí y de allá y dice, adiós, pues aquí tenemos 400, empieza a sumar entre un mes y otro que se habían quedado descolgados y se encuentran 487. O sea, esto no quiere decir que aquí haya un descalabro y hay un desmadre. No, vamos a ver. Hoy, por comunidades autónomas, hace 2 semanas, en concreto creo, en el último pleno, dije que según los estudios hechos a nivel nacional, Melilla había mejorado en un 9% en cuanto a la formación y trabajo de lo que son las personas que van siguiendo los positivos y a su vez a los contagios estrechos. Entonces, esas personas que van dirigiendo todo este control han mejorado muchísimo. Pero es que yo dije que era un 9%, ahora ya vamos por cerca de un 12,5%. Eso quiere decir que hay más rastreadores, hay más gente implicada en este tema para que esto no se desmadre y no se desborde y que la cosa va mejor. O sea, pero todo esto hay que decirlo. O sea, no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir los responsables, decir, señores, vamos a ver, la pandemia, ¿vamos bien? Pues no vamos bien. La situación de haber cerrado la hostelería, esto hemos obtenido la inmensa mejoría en cuanto a las cifras. Pues no, se ha conseguido una mejoría de un 10, un 12, un 15%, pero no es lo que esperábamos. Bueno, pues se dice, y que si hay que tomar más medidas, pues se toman más medidas, pero hay que ser serio, hay que ser responsable y hay que comunicarle a la población. Si algo no puede estar el ciudadano es ni desconociendo la situación real, porque entonces no toman las medidas reales, ¿vale? Y entre otras cosas, sabiendo que se está trabajando para que el ciudadano esté cada vez lo más protegido posible. Entonces, la ciudadanía tiene que saber que aquí la sanidad, todo, desde el primero hasta el último, está poniendo su granito de arena para que esto no se nos desmadre. Que indudablemente tenemos unas características muy especiales y, como yo dije hace unas cuantas semanas, si queremos tener unas Navidades medianamente normales y por lo menos que la campaña de Navidad sea beneficiosa para nuestro tejido empresarial y la hostelería y demás, tenemos que confinarnos seriamente, pero seriamente, como hicimos en marzo, 2 o 3 semanas.
Y entonces sí se cortan automáticamente todos los contagios. Si eso no se hace y se toman medidas un poco parcheadas, pues ¿qué ocurre? Pues la mejoría en cuanto a las cifras es un poco parcheada. Porque vamos, la barbaridad de estar en 1.800 y pico, ahora estamos en 1.100 y pico. Pero eso no nos tiene que hacer, también es una exageración. no nos tiene que hacer respirar hondo. Eso es decir, bueno, señores, no, vamos a ver. Tendríamos que estar en una media como mucho, en 40 o 50. Y punto pelota, porque si nos podemos a contar y a comparar con la primera oleada que fue en marzo, imaginaros lo que había y lo que hay. O sea que en aquel momento grave de la pandemia tuvimos 2 fallecidos melillenses y ahora vamos por 34, 35. Por el amor de Dios, es que la cifra se ha desmadrado de una manera brutal y aquí hay que tomar medidas, y muchas veces hay que tomar medidas drásticas. Y si tú a un hostelero, a un empresario le explicas qué es lo que quieres hacer, qué planteamientos tienes, pero con vistas a que haya una supervivencia económica luego en una etapa como puede ser la siguiente, que es Navidad, la gente no entiende. Pero si tú explicas las cosas a medias o no se explica del todo, pues la gente no lo entiende, se desespera, se cabrea, se tira a la calle y muchas veces se dicen cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Y si a eso añadimos que en un momento puntual alguien que tendría que decir las cosas claritas, pues no las dice tan claras, o echa balones fuera y le echa la culpa a un colectivo, pues ¿qué vais a esperar si alguien le echa la culpa a un colectivo médico que se está dejando la piel día a día? Vamos a ver, ¿qué están esperando? ¿Que alguien les dé la gracia? No, saltan inmediatamente como un resorte. Y entonces ahí yo entiendo perfectamente pues el enfoque que ha tenido el sindicato médico con el manifiesto y demás, lo entiendo perfectamente. Y yo defiendo a los compañeros. Y esto no es cooperativismo, esto es realidad, esto es la verdad de la situación. Esto es que tú vayas a donde vayas, a qué centro vayas, ya sea al hospital, a urgencias, está todo el mundo ahí al pie del cañón. Nadie elude responsabilidades. Nadie dice, no, yo voy a ver si me quito del medio y que venga otro. No, todo el mundo está ahí al pie del cañón. Entonces, por favor, vamos a estar todos más unidos, que es muy interesante e importante para poder vencer esta pandemia, es que cuanto más unidos estemos todos, muchísimo mejor. Elena, no sé si quieres seguir, pero yo lanzo una pregunta también para que, a ver, no sé qué pensáis que va a hacer el gobierno de cara al próximo 23 de septiembre, cuando ya pase este estado de restricciones y tenga que modificarlo, mantenerlo, como decía al principio, relajarlo o incluso endurecerlo aún más. ¿Qué va a pasar con los hosteleros? No sé si podéis contestar. ¿Quién le toca? ¿Arachi? No, le toca a Elena, pero no sé si habéis notado el temblor. Yo pensaba que era el móvil o la silla, sí, que acaban de confirmar de que se ha detectado un seismo de 4,3 en la cala de Richter en Marruecos y se ha sentido en Melilla. Además, la noticia aquí nosotros no lo estamos. Han puesto en Marruecos que se ha notado en Melilla, pero aquí el movimiento yo lo he notado. Yo no me he enterado. Yo no lo he notado tampoco. De Jesús que estaba hablando, que tenía ganas de hace bastante tiempo, o ha sido algo, pero no lo he notado. Yo sí lo estaba, mientras hablaba Jesús, lo estaba leyendo también, pero no he notado nada. Temblado, creo que nos faltaba. Lo siento, perdona por interrumpir a Elena, pero pensaba que era una noticia para comentar y sin más. Mira, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Sí, pues. ¿El epicentro dónde entonces? Cerca de Melilla. ¿Nadó eso o no? No estaba. He leído estimarse de Alborán, pero claro, no sé si. Porque yo creo que ha sido en mar, no en tierra. Sí, pero casi cerca de tierra, ¿eh? Sí, por lo que se ve. Claro, si es donde está el intermitente, es aquí al ladito. Bueno. La pregunta, bueno, sí, si queréis, claro, porque en realidad tanto Rachi como Elena, que son del gobierno, son los que podrían tener alguna información con respecto a la pregunta que haces. Le toca a Elena. Sí, bueno, estaba... Retomamos nuestro tema. Sí, simplemente, pues bueno, yo creo que Jesús ha explicado también bastante pues el volumen de trabajo enorme y la sobrecarga y el esfuerzo que están haciendo las personas que están en primera línea, ¿no? Especialmente aquellas que están en el ámbito sanitario, ¿no? Entonces,
Creo que queda bastante claro que no es una cuestión de mala fe de nadie, que desde luego pues puede haber esos desfases como ha pasado en otras comunidades, que se comuniquen luego, crea desconcierto inicial, pero efectivamente luego al final tenemos que quedarnos con lo importante y es que esa cifra en cualquier caso es algo positivo. En cuanto a las medidas que podamos tomar de desescalada, es verdad que ya empezamos a ver algo de luz en cuanto a la bajada de la curva, pero las cifras todavía siguen siendo muy altas, excesivamente altas para lo que deberíamos tener, ¿no? Si lo ideal sería, como dice Jesús, estar en una situación como la que vivimos al principio del confinamiento, pero es cierto que ahí cerramos las comunicaciones y que la respuesta fue muy pronta y aislamos completamente a la ciudad. No hemos vivido un verano así y hemos introducido al virus con la apertura de la comunicación y haciendo que este virus, que ya era global, también entrara en la ciudad de Melilla y desgraciadamente tenemos ahora las cifras que tenemos en ese sentido. Yo creo que tenemos que empezar a pensar y a evaluar bien qué tenemos que hacer a partir de ahora, porque también comentaban los compañeros y con razón que las navidades están ahí a la vuelta de la esquina y todo lo que podamos hacer de menos, pues lo podemos pagar luego, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión, siempre prima el principio de precaución, la cautela y la calma necesaria. Creo que tendríamos que evaluar qué decisión tomar, siempre, como decía el compañero Rachi, en base a unos informes técnicos y de salud pública, que son siempre informes más científicos que nos van encauzando. Y aunque a Adela le parezca que no y haya disparidad de criterios y demás, yo sin embargo no pienso que pese a la dificultad de todo y de lo difícil que está siendo esta pandemia, que es algo sobrevenido como el terremoto que nos acaba de mover a todos, estando cada uno en nuestras casas, creo que la coordinación quizá no sea toda la deseable y la comunicación no toda la deseable, pero no creo que esté siendo mala, Fadela. Creo que estamos trabajando mucho por estar todos a una y que la disparidad de criterios pues es normal porque estamos ante situaciones muy complicadas y cuando tenemos que evaluar que si cerramos tal sector u otro y sabemos el daño que hacemos a la economía en determinados sectores, todo esto hay que discutirlo mucho, qué medidas se toman, las medidas deben ser quirúrgicas, no deben ser con la precisión de un cirujano, pero realmente llega un momento en que con unas cifras tan altas la salud se impone frente a la economía, ¿no? Que antes decía Rechi, el difícil equilibrio entre ambos, ¿no? Se impone porque teníamos que bajar esas cifras y esas cifras solo se bajan tomando medidas contundentes y dolorosas que no le gustan absolutamente a nadie y que todos hemos tenido que sufrir porque lo sufrimos toda Melilla. Melilla vive del sector de la hostelería en gran parte. Melilla es una ciudad muy viva con muchísimos bares y restaurantes y creo que eso la caracteriza. Han tenido un verano repleto bueno, hemos tenido, ¿no? de terraza y de actividad hostelera y hemos disfrutado de ese buen tiempo y ese verano, pero cuando tenemos las cifras que tenemos que tomar medidas de este tipo, ¿no? Contundentes y dolorosas. Y creo que hay cosas que no nos podemos saltar con las cifras que tenemos. Lo venimos reiterando muchas veces, pero las mascarillas, las distancias, las medidas de seguridad, de no quitarte la mascarilla y no estar en grupo. Es decir, hay una serie de cosas, hay una serie de ítems que ahora mismo no podemos saltarnos. Entonces, pensar en una desescalada, pues nos lo tendrá que decir el consejero de Salud Pública, si esto se puede hacer y es deseable que se haga, si es deseable que sea ya, es decir, la próxima semana o la siguiente. Todo esto tiene mucho que ver con los informes técnicos, porque los consejos de gobierno, los que tuvimos después del Real Decreto de Estado de Alarma, fueron muy largos y muy costosos. Nos costaba mucho tomar ciertas decisiones porque no son en absoluto fáciles. Esto no implica descoordinación o falta de diálogo, esto implica que las decisiones de ciudad y sobre todo cuando afecta a la economía y tocan muchas familias y bolsillos, son muy, muy complicadas, ¿no? Y hacerlo también con el principio de responsabilidad por delante. Yo lo he comentado, hemos tocado también sectores como el de la cultura, que tan responsable ha sido. Y se ha hecho porque había que hacerlo, porque teníamos unas cifras de ciudad donde cualquier sector era prácticamente un vector de contagio, ¿no? Esto nos lo decían los técnicos de salud pública. Realmente, ante esas evidencias, no tenemos más que tomar estas decisiones que, por cierto, se han tomado en muchísimas comunidades de España y de fuera de España. Es decir, después de Melilla ha habido muchas comunidades que han cerrado
total o parcialmente el sector de la hostelería, porque se entiende que ahí no se pueden asegurar esas medidas de seguridad, no se pueden hacer igual que en otros lugares. Yo creo bueno, que si se puede hacer, se va a hacer, y además con todo el grado de poder volver a esa casi normalidad, porque todavía no lo va a ser y va a tardar mucho en serlo, aunque sea de una manera progresiva volver a esa normalidad, pero siempre cada uno de los consejeros que estamos ahí y también el propio presidente escucha a salud pública y es quien sobre todo aquí tiene mayor peso, ¿no? Y casi siempre pues la última palabra en las decisiones que tomamos en consenso. Gracias. Sí, bueno, un poco aludiendo inclusive a la petición de la propia Fadela, ya no sí de la presentadora, porque estaba expectante saber que 2 miembros del Consejo de Gobierno tuvieran una idea de qué vamos a hacer a partir del día 23. Eso lo tienen que decir los profesionales sanitarios, y está el consejero de Salud Pública junto con las autoridades sanitarias, como puede ser de Ingesa, y los profesionales, los que tengan que de alguna manera delimitar las posibles no restricciones o el alivio de algunas de ellas. Es cierto que existe un Consejo de Gobierno donde se tienen que debatir dichas medidas, pero ¿quién soy yo en este caso en poner en tela de juicio el valor y el criterio técnico de los profesionales? Podrás estar más o menos de acuerdo en algunas medidas que se van tomando, pero ya que muchas veces les gusta, aparte de la posición, compararnos con Ceuta está teniendo unos indicadores muy similares a Melilla, y a lo mejor han tomado una medida bien diferente. Por ejemplo, el sector de la hostelería se ha mantenido abierto hasta la fecha y prácticamente en pocas semanas ha conseguido alcanzar una cifra de contagios que a día de hoy está superando a la ciudad de Melilla, y en este caso ahí no veo un color tripartito en el seno del gobierno. Yo creo que es algo generalizado. Perdona, Arasti, ya que mencionas Ceuta, traía una información de Ceuta que el presidente Viva ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el cierre de la actividad no esencial a partir de las 8 de la tarde. No sé si lo habíais leído en algún lado, lo publicaba Europa Press. Continúa, sí, bueno, perdona. Sí, nada, y es buena apreciación, porque en ese sentido a lo mejor hemos conseguido en Melilla en las 2 últimas semanas aplanar la curva, pero bueno, es que de verdad a veces me ruboriza intentar hablar más de la cuenta, y más cuando tenemos en la tertulia a un profesional sanitario que en ese sentido interpretará mejor que nosotros, pues evidentemente a la hora de tomar alguna serie de medidas. Es cierto que, por ejemplo, sí tenemos información privilegiada, porque con las autoridades sanitarias, inclusive a nivel ministerial, como puede ser el sector del deporte y el sector de la construcción, también se aplican medidas restrictivas, de control, y eso al fin y al cabo influye en la toma de decisiones, pero todo tiene que partir de una estructura jerárquica que en este caso, cuando hablamos de una cuestión de salud, tiene que ser las autoridades sanitarias quien pongan encima de la mesa, en función de esos datos de la ocupación hospitalaria, de los ingresados en UCI, de la nueva tasa de positividad, de esa curva que se va aplanando. En función de eso, pues ellos tendrán que valorar pues esa cuarentena o ese espacio temporal de 15 días que se están tomando para tomar sendas decisiones. En un principio, a nadie se le escapa que Canarias había empezado sin aplicar el toque de queda, y ahora se están pensando aplicar el toque de queda. Yo creo que está siendo todo esto muy cambiante. Vemos cómo comunidades van mejorando. Por ejemplo, Madrid es un claro ejemplo de ella, y ha tomado también otra serie de medidas. Pero bueno, como ha dicho antes el compañero Jesús, hay que igualmente establecer un horizonte temporal en esa hora de conjugar economía y salud, y a nadie se le escapa que la campaña navideña es vital para el sector comercial y hostelero de la ciudad. Y lo digo abiertamente, espero que el lunes 23 pues tengan la oportunidad de acudir a la cafetería en la que todos solemos tomar café, y poder tomarme ese café y empezar otra vez a tomar o a recuperar esa normalidad. Y como ha comentado la compañera Elena, ha existido un buen verano. Creo que el sector hostelero disfrutó y hotelero de ese efecto rebote, a pesar de que a lo mejor aún la compañera no ha sacado el debate a relucir, y el otro día la consejera de Hacienda lo dijo, y otros compañeros igualmente: no hay ninguna comunidad autónoma, ciudad autónoma, en proporción al número de habitantes y al número de establecimientos, sobre todo relacionados con la restauración y cafetería,
que haya tenido mejor ayuda que la ciudad autónoma de Melilla. Además, se ha puesto encima de la mesa la eliminación de una comisión de evaluación que va a permitir agilizar la ayuda en prácticamente 30 días. Hay ya decenas de locales de restauración que están recibiendo ayuda. Soy miembro del Consejo de Administración de Promesa y hay que recordar que, por ejemplo, la oposición siempre vota de manera unánime para este tipo de ayuda y aplaudo esa responsabilidad. Y yo también soy consciente, evidentemente, del trabajo arduo y administrativo que supone muchas veces de que esa ayuda lleguen. En el claro ejemplo que he tenido que igualmente soportar con la ayuda al alquiler, es cierto que, por ejemplo, nosotros con una prácticamente declaración jurada, pues han podido conceder alguna ayuda al alquiler, pero bueno, son limitaciones que te marcan otro tipo de ministerio, otro tipo de requerimiento y de procedimiento administrativo común en el que hay que adaptarse. Además, yo cuando estaba en la oposición siempre lo criticaba, que muchas ayudas llegaban tarde por esa burocracia dentro de la propia administración, que parece que hay otra administración. Pero bueno, hay una ley de contrato del sector público, porque parece cuando se insta a través de una ley general de subvenciones de que se pueda agilizar el trámite de una ayuda, que existe ese aval jurídico, parece que ponerlo encima de la mesa y que se pueda aplicar parece de que se le está riñendo en este caso al funcionariado, ni mucho menos. Hay que aplaudir porque en este caso yo, que tengo dos responsabilidades de gobierno, como puede ser en deporte, infraestructura y urbanismo, no hay día, evidentemente, en el que todo el empleado público es responsable, es consciente de la situación que estamos viviendo, en ese apoyo transversal. E igualmente, Elena hace un sacrificio con respecto a la cultura, todo el gobierno hace un sacrificio en ese sentido. Estamos sumando y también vemos muchas familias relacionadas con el mundo de la cultura, del mundo del deporte, que también tiene que darle de comer a su gente y también lo está pasando mal y están asumiendo esa responsabilidad, este coste, pero bueno, y se están reinventando, intentar salir hacia adelante y claro está, a lo mejor Fadela puede pensar con todo esto, y me refiero a ella porque sé que han estado apoyando al sector hostelero. Yo no he estado ahí físicamente, pero a lo mejor moralmente también puedo apoyar evidentemente sus reivindicaciones, pero entiendo que ahora mismo se ha tomado una serie de decisiones que duelen, y a nadie se le escapa evidentemente de que nunca nos vamos a sentir cómodos, sobre todo con la situación que están viviendo los hosteleros. Adela. Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por el final. El apoyo a los hosteleros, nosotros cuando evidentemente siempre y nunca vamos a ir en contra de los criterios epidemiológicos para tomar medidas, muy al contrario, venimos diciendo al gobierno desde el mes de agosto que el sindicato médico, que las asociaciones de sanitarios están lanzando hasta SOS para que empezaran a tomarse medidas más drásticas desde el final de agosto y 1 de septiembre, venimos pidiéndolo y no se han adoptado con la celeridad que tendrían que haberse adoptado. Lógicamente, nosotros, para empezar, nunca vamos a estar en contra de las medidas que se tomen con criterio epidemiológico. Punto número 1. Punto número 2, el apoyo a los hosteleros es por el simple hecho de que cuando se decidió cerrar la hostelería, que lógicamente jamás nos habéis oído al Partido Popular estar en contra de que se tomen medidas drásticas para bajar los índices de contagio, faltaría más. El apoyo a los hosteleros es porque se les pidió que hicieran ese sacrificio, igual que lo tuvimos que hacer todos en el mes de marzo por imposición de que hay que poner la salud pública por encima de todo. Se les prometió o se les dijo que se le iba a dar unas ayudas de la forma más ágiles posible para que pudieran afrontar todos esos pagos que el día 23 le llega al autónomo, le llegan los trimestrales, tienen que pagar los materiales, tienen que pagar la parte que les corresponde de su seguridad social, etcétera, etcétera. Como bien habéis dicho, el equilibrio entre la economía y la salud también es algo muy exigible. Y yo ya no voy a hablar de la parte sanitaria, voy a hablar de la parte de la gestión política. Rachi, tú has dicho que ahora hemos aprobado entre todos en el Consejo de Administración de Promesa poder reducir en un mes la entrega de las ayudas gracias a haber obviado la comisión de evaluación. Uno de los trámites que no es indispensable, puesto que no son subvenciones con carácter competitivo, sino son subvenciones a dar para el tema de las ayudas. Has olvidado decir que esa propuesta la hemos hecho nosotros en el Consejo de Administración en el mes de mayo, cuando ya nos reunimos para dar las primeras ayudas al resto de empresarios de la ciudad. Os dijimos, mi consejera en el Consejo de Administración, Esther Donoso, hasta la saciedad, que por favor omitiéramos ese paso, que íbamos a ganar tiempo, que lo omitiéramos, y no lo omitisteis. Y como no lo omitisteis hoy, por desgracia, muchísimas empresas de esta ciudad. Sí, no, Fadela, no quiero interrumpirte, pero
abogaba por parte de los representantes del Partido Popular en dicha o en dicho consejo de que se convocasen, en este caso, más número de comisiones para que se pudieran derivar el mayor número de ayudas posible. Luego, evidentemente... Y os dijimos que omitierais la comisión de evaluación. No, pero es algo que todo el mundo estaba de acuerdo. Todo el mundo estaba de acuerdo. No, pero, Fadela, en el mismo momento, es que te lo voy a reconocer. Sí, es que te lo quiero reconocer. Sí que te lo quiero reconocer, básicamente. Luego se pasó al otro escenario de que se propuso la eliminación de la comisión de evaluación, porque entre otras cosas, la compañera Esther Donoso había en este caso igualmente estado en promesa anteriormente y era algo que se podía suprimir. Pero se requería de un informe por parte de intervención de la ciudad, de los técnicos que inclusive... Igual que lo habéis pero ahora, igualmente se tuvieron muchas dudas. No, pero si es que te estoy reconociendo, si es que, Fadela, te lo quiero reconocer, si es que básicamente lo que se había planteado era esa eliminación de la comisión, de la cual evidentemente todos estamos de acuerdo, pero requieren lamentablemente los tiempos que corren por esa burocracia, que intervención, los secretarios técnicos correspondientes tienen que emitir un informe porque hablamos de la eliminación de un órgano que era colegiado hasta el momento. Lo han emitido favorablemente. Habéis perdido un tiempo precioso y la familia un tiempo precioso de recibir ese dinero. Por eso digo que nuestra postura en favor de los hosteleros es igual que ponernos al lado de las empresas y de las familias que lo están pasando francamente mal. Estamos hablando de ese equilibrio entre la economía y la salud. Y luego también contradecir o llevaros la contraria. No tengo más remedio cuando decís que hay coordinación. ¿Cómo puede ser que estamos hablando de las medidas que hay que tener para ayudar a los hosteleros y vuestro principal partido en el gobierno, Coalición por Melilla, vuestro presidente Rachi, sale el lunes diciendo voy a convocar de forma urgente un consejo de gobierno para que las ayudas empiecen a agilizarse, para que se puedan dar antes? Pero ¿cómo podéis, si ese partido que sustentáis la mayor parte del gobierno, que es la parte del gobierno que tiene Proyecto Melilla, que es la parte del gobierno que tiene la Consejería de Hacienda, salga vuestro presidente de forma aislada, como si no fuera parte del gobierno, en una rueda de prensa, de forma aislada, diciendo que va a convocar urgentemente un consejo de gobierno para agilizar unas medidas que tendrían que haber estado agilizadas hace muchísimo tiempo, porque ya hace 8 meses que nos ha sorprendido o ha sobrevenido o que nos está azotando esta pandemia. Tampoco podemos hablar de coordinación, muy a nuestro pesar, cuando decimos que se han publicado hasta 5 decretos dentro de todo el estado de alarma para que se cumplan y, sin embargo, el órgano sancionador, que es la policía local dentro de la ciudad, no acude a las reuniones del CECOR, que es el máximo órgano de coordinación que está en la delegación del gobierno, para poder ir por las calles, ir a esos barrios donde no se cumplen las medidas, sancionar, persuadir al fin y al cabo para que la gente pueda controlarse y podamos controlar la propagación del contagio. ¿Cómo podemos hablar de coordinación si el presidente de la ciudad sale un fin de semana a las 9 de la noche a sobresaltarnos a todos diciendo que va a venir un confinamiento domiciliario? Que ahí estoy con Jesús, que ahí hasta las empresas y las familias, si se les dice que durante un tiempo se van a tomar medidas muy drásticas para después poder salvar o por lo menos estar más aliviados el resto de la temporada, lo hubiéramos apoyado, nosotros lo dijimos públicamente. Pero si es igualmente, Fadela, lo ha dicho el responsable de salud pública, los hosteleros. Porque parece que... Sí, pero es que estás... Rachi, déjala que acabe y ahora en tu turno, déjala. No, es que no te oigo. Falta la verdad. No, ahora le corrige, Rachi. El que falta la verdad. No, con respecto a que supuestamente no se había advertido de ese escenario que se había planteado por el compañero Mohan, advirtiendo de que esas medidas en el mes de noviembre iban encaminadas para salvar la campaña de Navidad, y el compañero sí lo trasladó, en este caso el responsable del sector hostelero. Yo he dicho que nuestro apoyo a los hosteleros es porque no habéis sido ágiles en responderle con algún tipo de ayuda económica. Pero vamos a ver. Pero si fue en el mismo momento, en el que se reunió Mohan con el representante del sector hostelero, dijo al anunciarle la medida del cierre de que automáticamente iba a lanzar un paquete de ayuda específico en la misma reunión, en el mismo momento. Pero ¿y por qué están los hosteleros en la calle? Ojalá hubiera respondido. A ver, Fadela, ve terminando, por favor, porque si no, vaya hasta pregunta-respuesta, él te va a responder. Pues si tú le dejas que hable, es tu tiempo, yo lo he parado. Pero que tú le preguntas. Pero que tú... No, le he regañado y le has dicho, dime. Pues te está diciendo. Además,
En este sistema es que es terrible, no oigo tampoco, no oigo con retardo. Bueno, acaba ya, que va Jesús y vamos con otro tema, que nos quedan 2 temas. Si cuando el presidente pide el confinamiento domiciliario el fin de semana y el lunes la propia coordinadora y el propio consejero de Políticas Sociales dice que no es el momento. Tristemente, ojalá pudiéramos decir otra cosa, la falta de coordinación y la falta de cohesión a la hora de tomar las medidas nos llevan a donde nos llevan. No por el tema sanitario, que se está disparando en muchos sitios, pero la consecuencia de no haber tomado las medidas y de forma cohesionada en su momento nos llevan hasta donde estamos. Jesús. Un momentito antes de que hable Jesús, pero Fadela, te recuerdo una cosa, que nosotros estamos bajo el paraguas de un Real Decreto de Estado de Alarma, es decir, Sí. es la autoridad competente delegada que puede pedir lo que considere que puede pedir, pero el visto bueno no lo tiene, o sea, él no tiene la decisión en las manos, ni el Consejo de Gobierno la tiene. Entonces, cuando pide esa decisión, Madrid ratifica o no, si eso es viable o no, si se contempla en base a la situación de Melilla, que luego podemos estar o no de acuerdo con la decisión de Madrid y cada uno tener un criterio distinto, pero en el, yo he echado de menos, Elena. Mira, nosotros llevamos meses oyendo que había que cerrar un montón de cosas, que había que confinarse, también el cierre del sector educativo, que por cierto, hablando de coordinación, en Ceuta, la delegación de gobierno que tiene que ver con el Gobierno Central de Educación y la Consejería de Educación tienen un criterio completamente dispar. Aquí ha ido todo a una, es decir, que tú solamente te fijas o fijáis Yo la... creo que es de las pocas administraciones que estáis coordinadas, Elena, en educación. Creo que es la única. Por fortuna, alguna lección nos tendríais que dar. Porque Ceuta, todos los demás son sobresaltos, lamento decir. Continúa Jesús. Jesús, a ver si te dejan. A ver si te dejan. No me callo, ese no es el que le gusta interrumpir. No. Desde el mes de agosto me habréis oído hasta la saciedad decir que íbamos a tener un octubre muy tormentoso, que íbamos a empezar a aparecer varias patologías que tienen sintomatología muy similar, que habían que tomar medidas drásticas porque si no corríamos el riesgo de que esto se desmadrara. Y ni en el peor de mis sueños pensaba yo que esto pudiera pasar lo que está pasando. Entonces, esto es más sencillo de lo que parece. Esto hay que tomar una serie de medidas que le hemos explicado a los sanitarios hasta la saciedad. Bien. Repito, vamos. Métodos de barrera. Llevar la mascarilla, tener la distancia de seguridad, lavado de manos, etc. Vale, muy bien. Independientemente de eso, valorar y testar a la mayor parte de la población para que tengamos un panorama rápido y fácil y un escaparate de lo que realmente tenemos infección o infectados en nuestra ciudad. Después, un buen control de los positivos y de los contagios estrechos. ¿Cómo? Con una buena valoración con los rastreadores. Y muy importante, todas estas medidas se tienen que estar perfectamente controladas para que todo el mundo la cumpla. ¿Con qué? Con mayor presencia policial en la calle. Entonces, si todo esto que acabo de decir, que no son barbaridades, son completamente normal, falla en un 60%, el igual en matemáticas es confinamiento. Entonces, si se pueden llevar a cabo todas estas medidas que hemos dicho anteriormente, podemos controlar la pandemia. Si no, pues pasa lo que nos está pasando. Ahora mismo hay gente que ya está más contenta porque hemos llegado, parece que se está doblegando la curva, pero si tú me preguntas, antes de ayer teníamos 7 pacientes en la UCI y hoy tenemos 10. Sin ir más lejos, el martes pasado yo iba a operar a 4 y no operé a ninguno, porque no tenemos camas. Entonces, hay una gran cantidad de pacientes COVID que están ingresados en el hospital y tenemos que controlar, sobre todo, preservar y sobre todo evitar contagios a pacientes que con otras patologías puedan adquirir la enfermedad del COVID. Entonces, ¿qué está muy claro lo que hay que hacer? Pues plantear las situaciones sanitarias que estamos diciendo los sanitarios. Es tan difícil llevar a cabo lo que acabo de decir. Estos son una serie de normas, son unos parámetros. ¿Qué se cumplen? El 20%, nada más, confinamiento. ¿Qué se cumple? El 40%, nada más, confinamiento. ¿Se cumplen el 80%? Podemos seguir adelante. Y entonces abrir los brazos y decir, venga, vamos a ver, vamos a relajarnos en los temas. Indudablemente, todo el mundo pensaba que cerrando la hostelería íbamos a tener unas cifras maravillosas. Los sanitarios estábamos convencidos de que esto no iba a ser así. Lo sabíamos. Es más, yo cuando me lo han preguntado lo he dicho hasta la saciedad.
Entonces, ¿quién ha pagado el pato aquí? El sector hostelero, sí, es verdad. Pero entonces, hasta ante esa circunstancia, cuando yo siempre he dicho, si el sector hostelero es el que va a sufrir el peso económico de esta pandemia, tenemos que dar ayudas ya. Y las ayudas deben ser inmediatas. No podemos empezar a hacer burocracia y papeleo y dime, ¿y cuál es tu tercer apellido? Pues mire usted, yo no tengo. ¿Y por qué? Vamos a ser realistas. Cuando una persona tiene hambre, tiene hambre. Y si tú en un momento determinado dices, bueno, me faltan 10 minutos para llegar a casa para tomarme un café con leche, pero el que no tiene un café con leche en su casa que tomarse, esos 10 minutos le pueden parecer 2 años. O sea que vamos a ser, primero, sensatos. Segundo, tenemos que ver la situación cómo está. La situación sanitaria no es la más boyante. A lo mejor, si vemos que esto que acabamos de decir no se llega a un 30% o un 40% de cumplimiento, pues igual hay que hacer un confinamiento duro durante 2 semanas para salvar todavía lo que es la campaña de Navidad. A lo mejor. Pero esto explicándole a la gente, decir, mira, este sector, os vais a estar ahora bastante fastidiadillos porque hay que cerrar cal y canto. Pero tenéis las ayudas mañana, no el mes que viene ni al otro. A mí el otro día me llamó muchísimo la atención cuando dijeron en televisión, tenemos un problema con 2 países de la Comunidad Europea y a lo mejor esos 140 millones no empezamos a ver algo hasta diciembre del 2021. Y entonces, claro, el que lo está oyendo dice, estaré vivo en diciembre de 2021. Claro, entonces, vamos a ver, hay una cosa muy clara, hay que dar ayuda. No podemos saltar los plazos, es que hablábamos con lo mismo con las leyes. Es que mañana no es como cuando me dicen en los centros educativos o sale cualquier grupo político a decir que por qué no están las ayudas tecnológicas ya el primer día de curso y las ayudas no llegan el 20 de agosto, es decir, en un curso de 1,7 millones de euros. La ayuda tecnológica es distinto de que la ayuda para comer. Pero la propia consejera de Hacienda ya ella misma ha pedido disculpas por esa parte, ha dicho, es cierto que no llegan con toda la premura ni la celeridad que nos gustaría a ninguno. Pero había plazos que se podían haber agilizado, Elena. Y de hecho ahora había plazos que se pueden haber agilizado. Están recibiendo ya, Faela. Ya. Y es verdad que todos hemos trabajado en la administración y nos hemos quejado de la lentitud y de lo costoso que es absolutamente todo y elaborar un sistema de ayuda de cierto calado, con cierto dinero, con todos los procesos que eso tiene, pues lleva su tiempo. Claro que sí que hay desesperación y ahí estoy con Jesús y con lo que estáis diciendo, si es que la desesperación está, pero... Bueno, estaba en mi turno. Yo no soy funcionario, yo desconozco la administración, yo llevo en política 4 días y medio, yo soy médico. Entonces, a mí lo que me llega es el sentir de los pacientes, de las personas. Y yo al ciudadano, aunque esté sano, lo tomo como si fuera un paciente. ¿Me explico? Entonces pienso qué es lo que le pasa, en qué le puedo ayudar e intento que sea todo con la mayor celeridad posible. Entonces, hoy en día, cuando hay capacidad, que tengas medios, yo sé que el funcionariado se rige por una serie de normas y a veces eso lleva sus tiempos. Pues alguna vez habrá que inventarse pues presupuestos extraordinarios o habrá que hacer algo, porque nunca la ciudadanía te va a demandar y te va a decir, oye, ¿esto por qué lo has hecho mal? Y dice, pues para que comas hoy, por ejemplo. Entonces, ahí, cuando vea ese esfuerzo que se está haciendo por parte de la administración, de sacar partidas de donde sea, agilizar lo que sea, o sea, yo prefiero a una persona preguntarle 2 cosas y darle un bocadillo que preguntarle 25 y darle una comida entera dentro de un mes. Jesús. Sí, discúlpame que te interrumpa. Diciendo barbaridades porque no. Nos estamos quedando sin tiempo, ¿eh? Perdona, disculpa, pero ¿sabes cuál es la demagogia de todo esto? Que yo me he encontrado en comisiones donde responsables de la oposición decían, estáis abusando de la emergencia, pero si estamos ante una emergencia sanitaria, por favor, Adela, no hay que ser demagogo. No hay que ser demagogo. No, te estoy diciendo, déjame, pero no me interrumpa. Y se está creando, por momentos, entre los funcionarios, ¿entiendes? Esa sensación de, cuidado, los que hacéis, que tramitar este expediente por emergencia os puede suponer un problema en un futuro. Eso de verdad, esa sensación, crear esa sensación de
de que se está supuestamente llevando a cabo cualquier tipo de comisión de delito, es una forma muy rastrera de hacer oposición. ¿Y por qué te digo esto? Porque, entre otras cosas, cuando el señor Aberchán se refiere en su intervención, perdona, Elena, por quitarte tu turno, con respecto a que va a solicitar agilizar parte de esta ayuda administrativa, él, en un articulado de la Ley General de Subvenciones, se permite, entre otras cosas, con una simple declaración jurada u otro simple documento, poder conceder esa ayuda y luego, que lo diga el Consejo de Gobierno, Jesús Delgado, entregar la documentación. Y en este caso, parece... Sois gobierno. Bueno, a ver, que nos quedamos sin tiempo, nos quedan 4 minutos. Nos quedan 4 minutos de programa. Bueno, yo iba a poneros... que hable Elena. Que el gobierno haga lo que no sé, bueno, pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo traía una encuesta sobre vacunas, pues por lo que decía al principio en la introducción, que bueno, que hemos tenido la buena noticia esta semana de que han aparecido 2 vacunas que parece que han cumplido con todos los plazos y parece que puede ser efectiva, y de hecho el ministro de Sanidad ayer decía que a mediados de enero, la tercera semana de enero, se podría empezar a poner esta vacuna a la población. ¿Queréis que pongamos la encuesta? ¿Queréis terminar el debate? Si no, pues dejo la encuesta para la semana que viene, porque esto... Tú mandas, el programa lo llevas tú, así. Como vosotros queráis. Si queréis continuar con el debate, que también... Bueno, pues ponemos la encuesta. Paco, ponemos la encuesta, por favor. Yo, claro, cuando veo que X personas no han tenido secuelas de ninguna clase, aquí estoy yo. Y gracias a Dios tocamos madera. Yo voy a hacer mi deportito y esto, lo otro, y en fin. Y voy con precaución, hay que guardar la distancia, como mucho. Bueno, ya que no te importa lo demás, impórtate de tu gente. Tú estás de marcha. Cuando tú vas a tu casa, está tu padre, está tu madre, está tu hermana. Es que eso no cuenta. Sí, pienso que es la solución, pero yo no me vacunaría. Además, no sé, por población de riesgo, iría, supongo, a personas sanitarias y a mayores. Yo soy una persona de alto riesgo y me da miedo. No sé si me la pondré o no me la pondré. Tendré que estar pendiente de las personas que se la pongan y que yo las vea que estén bien para podérmela poner, porque me da mucho miedo. Yo he salido del coronavirus, he estado 1 mes y medio encerrada, está bastante fastidiada, y ahora que me digan que me van a meter una vacuna para terminarme de fastidiar, pues la verdad que no. Hombre, si yo viese que sí, que la gente están saliendo y están dando oportunidad de que salen bien, pues sí me la pondría. Pero pues al principio da un poco de miedo porque todavía no sabemos cómo va la cosa, pero al final tenemos que hacerla. Pasará tiempo para volver y no creo que volvemos a hacer lo mismo. Yo sí, porque el trabajo que tenemos estamos por toda España, cambiando cajeros. La semana pasada estuvimos en Barcelona, estamos en Madrid, estamos aquí, entonces si inventar esa vacuna, pues yo me la pondría, pero el primero. Sí, ningún problema. Sí. Puede que no sea la única, pero es una solución y hay que adoptar todas las iniciativas que en ese sentido puedan mejorar lo que hay ahora. No sería de las primeras, pero yo me vacunaría, porque cada año me vacuno de la gripe y como me ha pillado que yo vivo en Barcelona y entonces tengo la segunda residencia aquí, que me ha pillado aquí 2 meses aquí, pero yo soy partidaria de vacunarme. Muy bien. Sí. Pues animo a la gente que se vacunen y que pase toda esta pesadilla. No, que la aprueben los políticos, por ejemplo, es lo que están diciendo. Además, la mayoría de las personas de a pie dicen que deberían de probarlo los políticos, que lo aprueben los políticos. Yo no me la pondría yo sí pro vacunas, entonces sí creo que hay que hacerlas, pero mientras que eso no, ¿sabes lo que te digo? No la aprobaría conmigo, porque yo pienso que como es un ensayo, lo que se va a hacer no da las posibilidades de que sea efectiva 100%, aunque digan los científicos y todo eso, como es una enfermedad que nos viene de pronto, a bote pronto, y no sabemos mucho de ella, hay un desconocimiento total, pues claro, estamos todos pegando palos ciegos, pero no solamente España, todos los países del mundo. Bueno, pues eso era lo que pensaba la gente, pero nosotros tenemos que lanzar el mensaje de que una vez que la vacuna esté en el mercado y se comercialice, cuenta con todas las garantías. Si no está Jesús aquí para corregirme, si no se va, no sé, y cuenta con todas las garantías como para que la podamos poner con toda la tranquilidad del mundo. Y hay que ponérsela, hay que lanzar el mensaje, hay que ponérsela, si queremos evitar esto. Os doy una puntualización rápida, ¿vale? Vamos a ver, a lo largo de la historia han muerto millones de personas por la viruela.
Han muerto millones de personas por la difteria. Bueno, nosotros afortunadamente no hemos conocido eso. ¿Por qué? Porque las campañas de vacunación han llegado al extremo de tener una inmunidad a toda la población. Entonces, esas vacunaciones que se hacen obligatorias a los niños pequeñitos desde que nacemos hasta que llegamos a la fase adulta, eso es lo que hace que dos enfermedades que prácticamente no han tenido cura, ahora mismo están erradicadas. Entonces, las vacunas, cuando salen, esto no es como cuando sale un caramelo, esto se hacen muchos controles y pasan por muchísimos filtros. Indudablemente, cuando saca la vacuna, hay varias clases de vacuna, esto es muy largo ahora de meterse a explicar, ¿no? Pero cuando salga la vacuna que sea eficaz y que nos pueda dar una inmunidad duradera, pues pienso que es necesario porque es la única manera de que podamos terminar con este maldito virus. Tenéis 15 segundos cada uno. No me queda casi sin tiempo. Bueno, Elena. Yo insistir en que yo creo que la mejor vacuna sigue siendo la precaución y el cuidado, que apelar a la responsabilidad individual y desde luego si esas vacunas que seguras son eficaces, que es lo menos que le podemos pedir, bueno, pues es desde luego una noticia muy positiva, pero insisto y apelo también a la responsabilidad individual, ¿no? Porque también lo que se da en las Navidades depende de cada uno de nosotros también. Gracias. ¿No tiene desactivado el micro? Sí, no, ahora sí. Creo que ahora lo tengo activado. Disculparme sobre todo porque tengo el niño de fondo y casi que prácticamente... No pasa nada. No te preocupes. Lo tengo por aquí, que casi asoma la cabecita. No pasa nada. Bueno, no lo puede presentar. Hola. Disculpadme de todo corazón. No te preocupes. Bueno, tal como ha comentado el compañero Jesús, yo creo que las vacunas salvan vidas. Evidentemente, a muchos le puede sorprender de que rápidamente, en apenas unos meses, hemos podido ya o pueden disponer las grandes farmacéuticas de dichas vacunas. Yo creo que en este caso pues una buena oportunidad para empezar a ver la luz al final del túnel, pero bueno, si en cambio antes los procesos de vacunación o encontrar una vacuna pasaban prácticamente décadas, yo creo que la investigación, el I+D+I ha permitido de que se hayan acortado los plazos y creo que hay que confiar evidentemente en que la vacuna que pueda estar entre nosotros las próximas semanas pues puede que sea bastante efectiva y buena para la salud de todos. Y ya prácticamente quiero recordar una película de Alejandro Amenábar, Regresión, que entramos en esa especie de histeria colectiva y de mensaje negativo con respecto a cualquier suceso misterioso, pero bueno, yo creo que hay que ponerse en manos de los profesionales que son los que nos van a sacar de todo esto. Adela. Y un poco yo también lo que estaba comentando Jesús, ¿no? Trayendo a colación las grandes vacunas de las grandes epidemias y pandemias que ha pasado la humanidad. Estamos, para suerte o para desgracia, en la era de la comunicación para lo bueno y para lo malo, ¿no? Hemos tenido también mucha información, pero también muchísima desinformación. Yo creo que la ciudadanía ahora mismo está deseosa de certidumbre, de información. Yo creo que entre todos tenemos que hacer mucha pedagogía, tanto desde los planos superiores de la administración, los políticos, cada uno en nuestras casas, con nuestros hijos, nuestro entorno, y yo desde luego claro que confío, intento documentarme todo lo que puedo y yo creo que puede ser pues una luz al final del túnel, porque no nos queda otra que poder ir saliendo un poco de esto que parece una pesadilla. O sea, que yo creo que sí, que tenemos que trasladar esa confianza y, lógicamente, hasta que no se apruebe por la Agencia General del Medicamento y por todos los beneplácitos sanitarios, no se pondrá a disposición de todo el mundo. O sea, que yo espero que entre todos también tengamos solidaridad, porque para que la erradiquemos tendremos que empezar a inmunizarnos todos, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos al final después de tanta desesperanza. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, mientras esperamos que llegue esa vacuna, pues hay que seguir siendo prudentes y tenemos que seguir llevando la mascarilla, el distanciamiento social y la higiene de manos, básicamente, entre otras cosas. Pero bueno, ya lo dejo allí porque se nos hace tarde, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a los cuatro por intervenir esta noche aquí con nosotros y hasta la próxima. Y ustedes, muy buenas noches y que descansen. Les esperamos el próximo jueves.